Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien. Pues vamos a empezar. Va, primero de todo, vamos a poner en contexto de que nos conocemos tú y yo. Nos conocimos en un proyecto, Montessori Canela. Estuvimos unos 4 meses más o menos trabajando. Y bueno, ahí estábamos intentando que Canela vendiera mucho más, vendiera más formación. Un proyecto que es muy bonito, pues que la gente se forme como guía Montessori. Y bueno, básicamente ahí nos conocimos y yo te admiro mucho porque te vi, trabajé contigo codo con codo y dijo, un tío pues que sabía liderar todo el proyecto, sabía gestionar a la gente, sabía gestionar los recursos, eras como el que liderabas todo y el que buscabas, te marcabas un objetivo que era súper ambicioso, que vamos a pasar de cero prácticamente a facturar 1 millón de euros a base de vender formación. En aquel momento era muy ambicioso hacer esto y sobre todo que estaba el proyecto patas arriba, que había que contratar mucho. Básicamente de ahí nos conocemos y ahora quiero profundizar un poco más en que, bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado más de 4 años ya de esto, o casi 4 años. Ahora Fíjate, más, ha llovido, ha llovido. Cuéntame un poco, antes de entrar en harina, que te voy a contar que te voy a preguntar otras cosas de en qué estás ahora, porque estás en cosas totalmente distintas, pero de esa experiencia que tú estuviste muchos meses ahí, ahora me contarás cuánto tiempo estuviste, de esa experiencia, ¿qué te llevas tú? pues mira, yo al final, yo soy ingeniero de formación, voy a empezar un poco por ahí. Sí, Empecé en consultoría estratégica, luego acabé por casualidad en un headhunter durante 10 años y los 10 años siguientes de mi carrera he estado en un fondo invirtiendo en startups y desarrollando empresas tecnológicas, ¿vale? Con esta experiencia de empezar empresas desde cero y levantarlas, que las startups, para que conozca, tiene como diferentes fases, ¿no? Al principio, cuando creas el producto, va como creciendo, cuando ya lo quieres desarrollar y luego cuando ya lo haces más grande y haces como una empresa de verdad, ¿no? Entonces tiene como diferentes fases. Y al final yo he ido evolucionando en las diferentes fases, ¿vale? Y eso me ha permitido acabar siendo CEO para desarrollar compañías que están entre la fase B y la fase C, eh, y que básicamente lo que significa es que esta idea o este proyecto que funciona acabe siendo una empresa de verdad con sus procedimientos y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo mismo tener una gran idea y tener la energía para llevarla adelante, que es lo que suele darse pues, para los que fundan empresas, que lo que he visto en mi vida profesional es que el emprendedor puro y duro, lo que le une con los otros es la energía y el foco en la ambición de querer algo, ¿vale? Es como están obsesionados completamente en su idea y en que eso va a ir adelante. Y esa energía que nace muy profundo es lo que los hace distintos, ¿vale? Una capacidad de trabajo enorme, una voluntad terrible y una constancia y una dedicación increíble, ¿no? Pero eso no significa que luego seas buen gestor o que tengas capacidad como para liderar una compañía o hacerla crecer, ¿vale? Y para eso hay profesionales. Entonces yo lo que intentaba era, como he sido fundador de empresas, he llevado empresas adelante y puedo empatizar con un emprendedor a este nivel, y luego soy directivo de multinacionales, pues intentar juntar las dos cosas. Y eso fue lo que me llevó a Montessori Canela. Es decir, Montessori Canela fue fundada por dos profesores, dos genios en la educación, excelentes comunicadores, excelentes formadores, que crearon un producto espectacular, muy reconocido, reconocido por todos, y eso lo querían llevar a una empresa que fuera rentable, que tuviera crecimiento. Y realmente ellos se dieron cuenta pues, que tenían deficiencias en todo esto. Tuvieron la humildad de verlo. Y me conocieron por otras vías, no tiene nada que ver. Ostras, se quedaron un poco con ostras, lo que cuenta este chico y tal, ¿no? Y entonces fue cuando un fundador, que era una pareja, pues vino a verme y me pidió que les ayudara en este crecimiento. Y esto fue la idea. Y entonces, al final, lo que se hizo fue una auditoría real de todo. Eh, en este caso, yo diría que depende de las compañías, ¿no? Hay compañías que tienen problemas en el producto, compañías que tienen problemas en la definición del producto, del mercado, de, de la conceptualización, digamos, del precio de lo que quieren vender, o sea, que tienen problemas ahí, y otras que pueden tener problemas en la estructura, en el proceso o en la parte de capital humano, que era el caso de Canela. Es decir, el producto era brutal, era muy aceptado, pero la estructura de empresa tenía muchas vías de agua y fue donde entré.
Y a partir de ahí, pues consolidando procesos, estructuras en la empresa, y foco claro para todos los trabajadores, que supieran a qué se dedicaban, qué hacían, el porqué de todo, y todos los proveedores que estuvieran alineados. Cuando más o menos todo esto estuvo en línea, pues hubo un plan de crecimiento muy salvaje, que es donde entraste tú, Alberto, ¿vale? Porque ahí vimos que la compañía tenía un producto increíble, tenía gente que transmitía la información muy bien, había un propósito y había que hacerlo llegar al máximo número de personas, ¿no? Y ahí es cuando nos acercamos al universo del marketing digital B2C y necesitamos profesionales de primer nivel que nos ayudaran a hacer estas campañas tan agresivas de llegar a tanta gente, ¿no? Y la verdad es que es un producto que llegó a millones de personas. Bueno, se pasó de que nadie te conociera a llegar a millones de personas, ¿vale? Y esto se hizo por varias razones. La primera para mí porque el producto era muy bueno. Y eso es la clave. Al final todo el mundo, yo el consejo que daría a todo el mundo que monta una empresa es que lo primero es que tenga un producto muy bueno. Porque esa es la clave. O sea, después de haber visto muchas empresas, gente que gestiona muy bien, o sea, si tu producto es bueno, tirarás para adelante. Yo siempre recomiendo que miren la serie de cómo se hizo Spotify, donde el primer episodio yo lo pondría en cualquier máster para emprendedores, en el que explica cómo ellos crearon un producto que era tan potente que toda la industria que se iba a desmontar por culpa de ese producto, cuando lo vio, asumió que no podía hacer nada con todo. Y se tenía que unir a ellos. Es decir, el producto solo pudo combatir, o sea, es decir, ganó, solo el hecho de ver el producto, ganó a todo un lobby increíble que había una industria. Esto no se da mucho, es un caso bastante único, ¿no? Pero es porque el producto era imbatible. Y entonces la propia industria cuando lo vio dijo, pues aquí nuestro ciclo de vida se ha acabado y ahora entramos en otra dimensión. Y ahí se acabó el tema y intentaron hacer todas las putas posibles para que no avanzaran. Unirse o morir. Exactamente, exactamente. Con lo cual, mi consejo siempre es esto, es decir, si tú tienes un buen producto, ¿vale? Y en este caso Montessori pues tenía un muy buen producto y gente que eran los fundadores que lo transmitían increíble, ¿no? Entonces, con esa base, luego lo único que había que aplicar era la ciencia a nivel de marketing digital para esto tirarlo para adelante. Y la verdad es que lo que yo me di cuenta en todo este proceso es que en España, lamentablemente, vamos muy atrás en marketing digital respecto a otros mercados muchos más acostumbrados. No entrar en eso, por muchas razones. Primero porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues todo está muy lejos, con lo cual ya hace muchos años Sí, claro. que tienen que hacerlo no físico, ¿vale? Es decir, antiguamente vendían ropa enviando catálogos a las casas y la gente compraba ropa, no iba a la tienda, ¿no? No estaba todo el mundo concentrado en ciudades como aquí, ¿no? Es mucho más amplio y mucho más vasto, ¿no? Entonces, esto ya te da a entender que eran mercados mucho más acostumbrados a esto. Y entonces ahí es donde nos encantó encontrarnos con profesionales que se habían formado, autodidactas, no venían de escuelas reguladas, o sea, no era un mercado de, no, voy a estudiar a este sitio y de ahí salen talento, no, era puramente autodidactas, que eran los que sabían del tema y que, ostras, aplicando esta ciencia, pues multiplica realmente los impactos. Es decir, es una compañía pequeña que al final hacía eventos donde había millones de personas. Y claro, y esto lo haces desde tu casa es decir, no con una inversión increíble, ¿no? O sea, y es la magia de todo esto, ¿no? Y bueno, fue un proceso como muy bonito, muy bonito. Luego, ya como todo, las compañías pasan por sus dificultades, ¿no? Pero todo ese periodo yo lo viví como muy bonito y porque la gente al final estaba súper enganchada, emocionada, porque se le transmitió toda esa ilusión y sería la segunda pata de todo esto que diría. O sea, lo primero es el producto y luego el equipo. Y si tienes estas dos cosas, tiene que funcionar. Pero ambas son muy complicadas. Tener muy buen producto y demás y tener buena gente no es tan fácil, ¿vale? Y tercera pata sería un poco el liderazgo, pero yo te diría que son más importantes las dos primeras. Porque el Sí. liderazgo es encontrar mucho más fácil. Las dos primeras no tanto. Y yo Pues, simplemente era un poco el vehículo de todo esto. Y aparecieron pues personas como tú en su día que fueron muy importantes en este crecimiento porque permitió a la empresa aprender. pues luego te preguntaré un poco más.
Pero ahora para poner un poco en situación, y ahora mismo, ¿a qué te dedicas y por qué haces lo que haces también? Pues mira, ahora mismo estoy como socio de una consultora y vendemos servicios de outsourcing de básicamente, y es algo que se está produciendo, pero lo haré muy sencillo. En España, y principalmente en la costa, yo te diría Barcelona, Valencia y Málaga, como 3 focos, más que Madrid, que también, pero más en la costa, grandes multinacionales están poniendo hubs. Hubs concentran talento en un Talento. sitio y dan servicio a toda la compañía de forma global, ¿vale? Puede ser desde tecnología, desde finanzas, desde recursos humanos, desde marketing. Uno de los motivos por la calidad de vida que te da vivir ahí. Sí, sí, no, porque al final, por la innovación. A ver, se unió dos factores. El COVID, ¿vale? Que al final dijo, ostras, podemos trabajar en remoto, con lo cual se puede dar un servicio muy lejos a todo el mundo, ¿vale? Eso es lo primero. Fue decir, hostia, hay procesos como para que se pueda dar servicios. Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que hasta cierto punto, ¿vale? No puede ser 100%, ¿vale? Pero es un poco la situación que hay ahora, ¿no? Hemos pasado un modelo, ostras, se puede trabajar 100% online, coño, pues quizá no tanto, quizá el híbrido es lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero estos hubs existen con esa mentalidad. Y cuando se ponen estos hubs, porque en España hay mucho talento, porque mucha gente quiere venir aquí, con lo cual puedes atraer talento de fuera, por la calidad de vida, por los costes, porque son sitios súper preparados a nivel de infraestructuras. Es decir, España puede tener muchísimos defectos, no voy a hablar de lo que estamos viviendo ahora y la clase política que nos representa, que es un desastre, pero por otro lado, España tiene un nivel de infraestructuras que el que haya viajado por el mundo se dará cuenta que no existen en otro sitio, desde los trenes, las carreteras, servicios públicos y demás. Y esto, para alguien que viene de otros contextos que no lo tiene, pues son activos que nosotros no valoramos y sí tenemos. Es decir, yo estuve en Canadá este verano. Hostia, las autopistas son un desastre. O sea, moverte en Canadá no es fácil. Aquí tienes autovías y autopistas increíbles, te puedes mover por todos lados de forma sencilla, ¿vale? Eh, Tanatorios. Dirás, ¿qué tontería está diciendo este hombre? No, no, tanatorios. O sea, los tanatorios públicos aquí son increíbles. O sea, al lado de los que puede haber en Francia, en Alemania, en todos estos sitios, ¿no? Hospitales, clínicas, todo. Entonces, todos estos servicios hacen que es un polo atractivo España muy bestia. Claro, si tú vienes con un buen salario, que es un poco el problema de España, que es los salarios no están equivalentes al coste de vida, ¿vale? Que es un problema actual, pero todos estos hubs pagan muy bien. Entonces, claro, el que viene a trabajar este hub, sea nacional o sea de fuera, pues tiene un salario súper bueno en un país donde el coste de vida pues, no es de los más altos del mundo, que con ese salario estás pues súper bien y además con unos servicios brutales, ¿no? Entonces, esto hace que pues, vivir en Málaga, vivir en Barcelona, vivir en Valencia es brutal. Sin hablar de gastronomía, que es que no es comparable. O sea, es decir, bueno, pues alguien te dirá que es mejor la gastronomía francesa, o la italiana o la tailandesa, pero bueno, que está entre las 5 mejores, ¿vale? Y eso es brutal, ¿no? Entonces vienen. Entonces, cuando ponen estos hubs, hay que de golpe contratar o montar estructuras de 100, 200 personas de gente cualificada, ¿no? Y es ahí donde entro yo. Van en ayudarlas en todo este proceso. Son proyectos muy bonitos, donde es un poco tenso porque duran un periodo corto de tiempo y puede ser desde hubs, desde reindustrialización de fábricas o centros compartidos. Serían un poco los tres modelos. O empresas de gran crecimiento en un periodo corto, se da menos. ¿Vale? Porque yo busco más perfiles cualificados. Esto de gran crecimiento podría ser pues, una empresa que quiere una red de ventas de 300 personas, 10 personas menos cualificadas, entonces ahí normalmente es otro tipo de compañías que lo hacen. Vale, eso es lo que estoy haciendo ahora. Perfecto. Pues voy a aprovechar, ya que me cuentas esto, ¿qué 3 características tú ves en una persona para poder ficharlo? Porque tú eres especialista en captar talento y lo tienes que captar rápido. Entonces, ¿en qué te fijas para poder captar talento tú? Y lo puedes hacer. ¿Y cómo lo haces para hacerlo tan rápido también? Porque te Yo va a te diría, llevar mucho tiempo. te voy a modificar un poco la pregunta. Es decir, una cosa es lo que yo valoraría para mí, pero en Hombre, este claro. caso no funciona así. O sea, es decir, Depende de lo la que hay empresa que y el entender proyecto. es qué necesita el proyecto. Mm. ¿Vale? O sea, yo te diría que para captar, o sea, lo primero necesitas información.
Es decir, conocer el negocio. ¿Este negocio qué necesita? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué punto de madurez tiene? ¿Hacia dónde va? O sea, todo esto, ¿vale? Con lo cual, lo primero es que el talento al final es o sea, es el fin final cuando tú has analizado el negocio. Entonces yo creo que uno de los errores cuando se hace captación de talento es hacer una carta a los reyes de lo que a mí me gustaría. No, o sea, ¿qué necesitas? No qué me gustaría, ¿vale? Y voy a hacer símiles deportivos, o sea, Claro, es como el fútbol, claro. ¿Qué eh, necesita el equipo? ¿qué necesitas? O sea, esto no va de cromos. Los equipos que fichan cromos no acaban funcionando porque juntan gente que no pega, ¿sabes? Entonces, ostras, ¿qué necesito? Pues, ostras, pues tengo un equipo joven y muy potente, pues quizá necesito meterle veteranía en algunos puestos y algunas cosas pues para compensar. Todo lo contrario, tengo un equipo veterano, tengo que meter sangre nueva. Tengo gente pues, más bajita, pues no está mal meter a alguien más alto o más físicamente más fuerte, ¿no? Yo qué sé, pues esto que es tan básico, ¿vale? Pues es un poco parecido, es decir, el hub que necesita. Pero bueno, en general yo te diría que las cosas que te puedes fijar es, uno, la capacitación técnica, que es muy importante, es decir, el conocimiento. Cuando se habla de talento, se habla mucho de talento, talento, y todos nos llenamos un poco la boca con ello, está bien, pero detrás tiene que haber conocimiento. Es decir, si nosotros te contratamos a ti, Alberto, es porque sabías y te habías formado autodidactamente y te habías buscado la vida para saber mucho y no transmitiste conocimiento. Y eso es muy importante. Entonces, si tú quieres crecer y quieres hacer cosas, tienes que fichar conocimiento, tienes que fichar saber, ¿vale? Y por eso yo creo que es muy importante la formación y el conocimiento, no solo conocimiento en formarte, sino también en experiencia. El conocimiento lo puedes pillar por viejo o por haber estudiado mucho, pero, o sea, esto es muy importante. Entonces, ostras, pues necesito gente muy madura porque estoy fichando gente madura, porque aporta ciertas cosas. Necesito gente que sepa mucho de esto. Gente que cuando hablas de líderes, pues al final líder tiene que ver con la experiencia, ¿no? Que haya liderado, que haya llevado. Entonces, fichas conocimiento. Lo segundo, que sean buenas personas. ¿Vale? Lo hace todo más fácil. Parece muy básico, pero es así. Es decir, es muy importante en las compañías limpiar lo tóxico. Y no significa que una persona sea tóxica, que esa persona es tóxica en ese contexto y no lo es en otro sitio. Esto no quiero demonizar a las personas, pero hay momentos donde se generan toxicidades y hay que ser muy rápido. Entonces, el meter a buena gente o evitar problemáticas y el saber equilibrar todo esto es muy, muy importante. Y ahí la clave para mí está en la diversidad. Si fichas mucha gente joven, pasarán cosas. Si fichas solo hombres, pasan cosas. Si fichas solo mujeres, pasan cosas. La diversidad es muy importante. Esto está documentado. Hay estadísticas a nivel de compañías con el tema de diversidad. ¿Vale? El que tiene mucha experiencia aportará mucho al joven, el joven aportará cierta energía o cierto conocimiento en un sitio. Se retroalimentan. Se retroalimentan. Que hay diferentes sexos, diferentes culturas, diferentes orientaciones sexuales también. O sea, todo esto genera diversidad y es muy importante. Pero sobre todo buena gente y diversidad. Entonces, esto genera un caldo de cultivo bueno. Entonces, si tienes mucho conocimiento y gente buena, pues, coño, tiene que funcionar, ¿no? Y lo tercero es lo que digo yo, los mandos medios. Es decir, cuando tú fundas una compañía, lo más importante es el fundador, que es el que crea el producto, que es un tío que tiene que saber mucho, muy inteligente, ¿no? Una chica que sea muy buena, tal, no sé qué, que establezca algo. Y ahí es puro talento, pura fuerza, pura además. Pero una vez el producto está establecido, y estamos hablando de compañías que a veces ya tienen un producto maduro, digamos, la clave de las empresas está en el mando medio. Y es el gran olvidado. ¿Por qué? Porque es el que al final lleva la empresa para adelante. Esos pequeños entrenadores, volviendo al símil futbolístico que hay en estas compañías que están en por todos sitios y que hacen que las cosas tiren para adelante, son claves, ¿no? Entonces, la salud de una compañía tiene mucho que ver con la calidad del mando medio. Y ahí es donde hay que invertir muchísimo. En formación, en fichaje de fuera, gente muy buena en gestión,
y si no internamente en formación de la gente que tengas en medio para ayudarla a gestionar mejor. Porque es la clave de las empresas. Entonces, yo te diría que es un poco en lo que me fijo, pero primero es lo que necesitas, ¿no? Pero si digo en genérico, pues yo te diría esto, ¿no? Que mucho conocimiento, buena gente y potencialmente, o que sean potencialmente buenos gestores, porque es lo que hay déficit. Qué bueno. Pues ahora una curiosidad, una pregunta. Tú que tienes mucha visión a futuro, gracias a que tienes mucha experiencia en esto, en el mundo del negocio, pero te quiero profundizar en el mundo del infoproducto en sí, en la industria del infoproducto, que es, por ejemplo, lo que era Montessori, que vende formación, programas formativos, pues a 2 años vista, porque el máster era a 2 años. Esta industria particular, ¿cómo la ves actualmente y cómo la ves en el futuro? ¿Qué visión tienes? A ver, es que ha habido un antes y después del COVID, yo te diría, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparece la formación online. Con lo cual, pasamos de un producto puramente físico, donde muchas veces la gente iba a la academia, entre comillas, de inglés, la que tenía abajo de su casa, Mm, tema proximidad, sí. donde al final era casi como si tuvieras un kiosco, o sea, tenías que convencer al barrio para que te trajera a sus críos a formarte inglés. Estoy haciendo una cosa muy banal, pero es así. Sí, sí, continúa vivo. A poder formar a cualquier persona en cualquier rincón del mundo. ¿Vale? Y eso lo cambia completamente. ¿Vale? Porque se pudo hacer productos online increíbles, muy buenos, muy bien hechos. Entonces, claro, eso es imbatible porque al final democratizas a saco la formación y puedes poner precios adaptados a todo el mundo y demás, ¿no? Entonces se entra en un nuevo universo de formación, ¿vale? Entonces, pero y volveré al inicio de lo que te he dicho antes. Aquí la clave está en el profesor. Dejémonos de historias, ¿no? En la calidad de la formación y en el profesor, ¿no? En las dos. El profesor tiene un gran impacto. Creo que todo el mundo tendría que pensar en cuando era pequeño y iba al cole. Pues en general, yo sí pienso en cuando fui al cole, pues Te quedas con pocos. la gran mayoría de clases me aburría como una ostra, era una mierda, con perdón, era así. Pero siempre todos hemos tenido uno o dos profesores, da igual la asignatura que nos marcaron. Y que lo recuerdas con un cariño increíble. Y esa, pues, es la clave. Entonces, Montessori Canela, el propósito realmente era formar a profesores. Es decir, conseguir mejorar la calidad del profesorado. Porque se entendió que eso era lo que daría mejor formación en general. Yo pongo un ejemplo. Yo estudié en una escuela francesa y la escolarización francesa te hace leer libros insoportables. O sea, tochos de estos, pero de Te hacen 200 aburrir la lectura. que odias leer, odias leer. Pero unos tochos insufribles, algo horroroso. Y entonces yo me acuerdo de un profesor que medio se disfrazaba y montaba unas muy, muy gordas y el tío en lugar de hacernos leer, nos explicaba. Nos dijo, bueno, os voy a explicar por qué Molière era tan importante, ¿no? Entonces, o sea, porque este tío en sus ensayos en realidad se estaba riendo de los reyes y ellos no lo entendían y todos sus libros son una doble lectura. Hago algo que divierta al público, pero por detrás me estoy riendo y desmontando toda la sociedad, la religión, los propios reyes y tal. Y claro, cuando te lo explican y ves la época y lo que hizo ese tío, dices, madre de Dios. Y ahí todos los alumnos, tal como nos lo explicaron, acabamos intentando leer, entender a ver por dónde se reía, dónde estaba la ironía y demás, ¿no? Y ostras, fue increíble cómo nos acercaron a la literatura. Entonces, quiere decir que hasta cosas muy, muy aburridas te las pueden hacer muy divertidas. Y entonces esto fue un poco la historia, ¿no? Formar a profesores para que tuvieran herramientas. Y esa era la base. Es decir, que al final no es tanto un problema de la escuela, sino del Sus nivel del profesores. profesorado, ¿no? Y esto es un problema común en todos lados. Es decir, no solo aquí, es en todos los sitios. No, es el problema y la oportunidad a la vez, porque lo que acabas de decir es la oportunidad. Y entonces, ostras, esta necesidad
esto lo hacíamos en castellano, ¿eh? O sea, era un mercado que era castellano, pero claro, imagina cuánta gente habla en castellano en el mundo. Es Sí, sí. inmenso. Sí, sí. Es el segundo idioma más Dice, hablado. vamos a hacerlo en inglés. Y al final, que internacionaliza muchas cosas, dije, bueno, pues traducir contenido, que era un contenido bastante potente en inglés, hay que hacerlo bien, eso es un gasto increíble. En el mundo anglosajón tenemos un montón de competencia, en el mundo latino no. Joder, pues hagamos en castellano, que con esto ya no nos sacamos el público, ¿no? Hay mucho que hacer. Y ahí fue un poco el principio. Y nada, fue crear un producto para todos. Y nuestro gran reto fue una cuestión financiera al final. Cuestión financiera, porque el pago online en muchos países de Latinoamérica era muy complejo, tenían que pagar en local y tal, ¿no? Entonces, bueno, este fue un poco el gran qué de todo esto, pero al final era formar a profesores. Esta era la clave del microproducto y creo que es brutal, ¿vale? Y luego la segunda derivada era formar a padres, porque al final los siguientes profesores, digamos, en la crianza son los propios padres, ¿no? Y ahora que los padres tienen una educación un pelín más consciente, es decir, que se meten un pelín más, pues están como ávidos de esto, ¿no? Entonces es formar a profesores y formar a padres, ¿no? En la enseñanza, en la crianza, ¿no? Y claro, el mercado es infinito. Y entonces ahí es donde teníamos que aproximar el producto a la gente y hacerlo accesible, ¿no? Fue era un producto de volumen, ¿no? Las ganancias eran por volumen, ¿eh? Sin hablar de que en origen todo lo que es Montessori es súper elitista y aquí lo hicimos un poco más accesible a todos, ¿no? Pero esto es secundario. O sea, lo importante era lo primero. Entonces, sí, no sé si he contestado tu pregunta con Sí, esto. sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y tú el futuro cómo lo ves? ¿De qué? ¿De A nivel, por ejemplo, e-learning o de la enseñanza, digo? sí, en general. El e-learning. O sea, yo te diría esto, yo te diría que lo que vimos luego al final de la compañía, porque lo que pasó fue que el online creció un montón, pero cuando se acabó, pegó como un batacazo muy fuerte, ¿no? O sea, yo pondría el ejemplo de Amazon. Amazon durante el COVID vendió 20, por decirte algo. Es el máximo que puede vender. Es todo el mundo en casa comprando online. Claro, el momento que salimos a la calle, ¿cuál es el mercado de Amazon? Pues bajó a 15, Va ¿no? bajando, sí, va bajando. Pero 15 era más de 10 que era el pre-COVID. O sea, ellos ya, o sea, ese periodo les permitió duplicar casi sus ventas, ¿vale? Pero bueno, no tanto como había durante un periodo porque joder, la gente sale a la calle y le gusta ir a una tienda, ¿no? Entonces yo creo que es la combinación esta que estamos viendo ahora de el producto local con el online toda la vez, ¿no? Y ese es un poco el futuro, el combinar ambos, ¿no? El problema de todo esto es la estructura de costes. ¿Qué es lo que yo he visto? O sea, la formación, el problema que tiene es que alquilar un local, el costo de los profesores, material, todo esto es muy caro. Pero, y entonces, ¿quién te lo sustenta? La cuota que te paga el que va a formarse. Si le pones una cuota muy alta, no puede pagarlo. Entonces, si la pones una cuota adecuada a la persona, quizá tu proyecto no es rentable porque no puedes pagar tú los costes tan altos. Entonces, el gran problema de la enseñanza o de los centros de enseñanza, digamos, es un tema financiero. Y es lo más complicado a resolver. Entonces, por eso me parece que el online permite tener una estructura más estable y poder hacerlo todo más rentable. Entonces yo creo que la combinación será esto. Lo que suele pasar es que al final, como todo, va a ser muy difícil para los formadores muy locales aguantar a grandes monstruos que cada vez se van a hacer más grandes. Entonces lo que suele pasar es que se acaban concentrando en menos marcas. Pues cuéntame 3 claves para poder solucionar este problema concreto, porque hay oportunidad. Tú enfrentas a grandes monstruos, pero también tienes tus posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que tú ves? ¿Cuál es la ventaja de estar en esa posición? Para mí lo primero vuelvo al producto. Es decir, al final, seas pequeño o grande, si tu producto es mejor que el de al lado, se acaba sabiendo. Puedes hacer el marketing que quieras. Pero al final, ¿el producto qué es? Yo voy a una clase Que sea muy bueno. y el contenido me flipa, me da igual que al final sea una empresa pequeña o grande. O sea, esta es la clave. Entonces, si tu producto es bueno, ya está. ¿Vale? Luego está en la parte de costes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente que cuenta con volumen, con estructuras de costes altas, puede ir a márgenes enanos y puede reventarlo. Esto pasa en cualquier ámbito. Yo, mi mujer, por ejemplo, es profe de yoga
Y lo que se encuentra es que al final las grandes academias de yoga ganan y industrializan el yoga cuando es algo, digamos, que no son gimnasios. ¿Vale? Hay una parte espiritual, pero se ha industrializado el yoga. ¿Por qué? Pues porque un centro pequeño no puede sobrevivir. Pero esta es la batalla. Es que la batalla del yoga pasa en cualquier. Entonces, elevado a esto, claro, pero si tú tienes un centro de yoga donde tus profesores son los mejores, todo el mundo querrá ir ahí. No querrá Porque el ir al... profesor atrae. Porque es increíble lo que Porque está yo ofreciendo. lo que quiero, yo me estoy formando con tal persona, con Lucía tal. Y cuando generas ese vínculo, te da igual que los otros hagan 10 veces más clases o hagan otro sitio. No, porque tú quieres a esa persona, que es Y lo que entonces, decías antes del profesor. a partir de ahí es cuando tienes que jugar en la parte de costes y financiero, ¿no? Y ser muy inteligente, porque creo que también tienes que intentar ser democrático, porque tiendes, si no, a la exclusividad. Que lo puedes hacer, ¿eh? No me parece mal. Es decir, bueno, pues monto un centro de yoga con profesores increíbles, pongo un precio increíble, muy elitista, pero como soy tan bueno, pues viene la gente y me gano muy bien la vida porque entonces mi estructura de cortes tengo suficientemente margen. Vale, ok. Esto sería un modelo, pero al final, si no, no siempre todos los modelos siempre acaban siendo simplemente elitistas. Entonces, si dices, hostia, no, quiero hacerlo un poco más grande y que vaya más gente, Se pues puede ahí, enriquecer el modelo, se puede enriquecer. Se puede hacer eso entonces ahí tienes que más buscar fuentes alternativas, pues ser inteligente. Es decir, pues el online es una gran perspectiva y ahí también híbrido. necesitas, por ejemplo, el talento propio. Es decir, que la compañía haya gente muy buena que haga las cosas mejor que otros, de tal forma de que hagas más eficiente tu marketing, tu todo, tu estructura de costes y demás, y seas capaz de crecer en todo este sistema. ¿Vale? Y vuelvo a las claves iniciales, no tiene más. Y ahí creo que todo lo que es el online, que en algún caso hoy en día está muy demonizado muchas cosas, ¿no? El mundo digital y tal, ¿no? Además, yo creo que es una fuente de oportunidades y permite democratizar muchas cosas y hacer muchos negocios rentables gracias a eso. Entonces yo siempre soy yo que tengo hijos, que era la gran pelea de las pantallas y tal y cual, la entiendo perfectamente, la comparto, pero siempre soy un gran defensor en muchos casos, la tecnología, porque mal utilizada, como cualquier cosa, está mal, pero bien utilizada es una maravilla. Y en esto nace lo que es tu universo, que es el marketing digital, que es brutal. Brutal, ¿por qué? Porque es una ciencia increíble, ¿no? Y creo que las compañías, parte de su éxito también está en el abrazar la tecnología, la eficiencia y el marketing digital y tener gente buena, ¿no? Al final, tú me lo decías antes cuando empezamos a hablar, ¿no? Es decir, pues tener una web cuidada, pues coño, puede hacer la diferencia. Y esto no es mucha pasta. Encontrar gente buena que te haga una web cuidada. Coño, pues tú eres pequeño, pero tienes una web que es increíble. O sea, ¿no? ya te está Oportunidad. cambiando la historia. Entonces ahí no es gran inversión y puedes mostrarte distinto, ¿no? Y son todas esas pequeñas cosas que lo hacen. Pero vuelvo al inicio. Producto, personas. Con eso ya tiras. Casi nada. Pues antes, ya que has hablado de tus hijos, tú como padre, ¿qué les dices a tus hijos ahora que están en un momento que tienen que estudiar? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo les buscas ayudar? A ver, lo primero que intento es que idealmente hagan lo que les gusta. Creo que hay suficientemente oportunidades y opciones a día de hoy como para intentar ir por ese camino. Es decir, yo siempre les digo, os ha tocado la lotería. Tú no has nacido en Gaza, donde tu único fin en la vida es sobrevivir. Sí, Entonces, es decir, buscar agua y sí, buscar sí. agua. Entonces, cuando tú vives en el primer mundo con todas las comodidades de la tierra, te han dado el lujo de poder elegir lo que tú puedes hacer. Y eso es un lujo que tiene muy poca gente en el mundo. Entonces, te ha tocado la lotería. Entonces, oye, pues si Aprovéchala. tenemos la suerte esta, pues aprovechémosla, ¿no? Eso es lo primero. Y el segundo consejo que les doy es, ahora, si lo haces, hazlo de verdad y no te pongas límites. Y me voy a explicar un ejemplo absurdo. No, es que papá, yo quiero hacer biología, lo mío es la biología. Bueno, pues en España te ganas mal la vida siendo biólogo.
No hay demasiadas oportunidades. Las oportunidades están en Niza o están en Holanda. Coño, pues si tú quieres hacer biología, hazlo, pero acaba estudiando ahí. Bien, hazlo Y bien. acaba dedicando todo a esto en un sitio donde te paguen correctamente, donde pues, tengas buena calidad de vida y donde disfrutes de tu trabajo, ¿vale? Y esto un poco va el consejo por ahí. No nos pongamos... O sea, el mundo no se acaba en vivir al lado de casita con tus papis y tal y cual. Si quieres hacer lo que te gusta, hazlo, pero realmente hazlo en un mercado amable. Porque creo que hay que siempre, o sea, que es bonito ser remunerado por lo que tú haces y de forma adecuada y poder tener un mínimo de calidad. No digo ser rico, digo tener una calidad de vida adecuada. Entonces, no tiene sentido, no sé, mi mujer, por ejemplo, es asturiana, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un día que fuimos a un bar y mi cuñado pues saludó al camarero, hombre, este es compañero mío, y el tío del camarero tenía 3 carreras. Eso no tiene ningún sentido. No porque esté mal ser camarero, es un oficio fabuloso. Pues un despropósito. Cobra un camarero en España en verano en un bar de la costa. Todos sabemos lo que cobran. Coño, pues no rentable que ese tío ha estudiado toda su vida para ser camarero y ser mileuristas, que no va a ningún lado. Sí, porque no ha seguido la segunda pauta, por lo que sea, pero no ha seguido la segunda pauta de darse cuenta que el mundo es grande y que ves a buscar las oportunidades. Las oportunidades no van a venir en tu casa, te van a tocar el timbre. Entonces, tú que puedes elegir que tienes esa capacidad, no pierdas esa oportunidad. Entonces, si tú quieres abrazar un tipo de formación o dedicarte a lo que sea, hazlo. Si quieres dedicarte al marketing online, pues búscate la vida para hacer algún curso o irte por el mundo anglosajón, porque ahí es donde realmente manejan las novedades, ¿no? Hazte distinto. O sea, no te gastes un dinero en un máster aquí, que son muy buenos, ¿eh? No digo que no estén muy buenos, pero, coño, la meca de esto son otros lugares, ¿no? Entonces, no... Es verdad que gracias al online hoy puedes encontrar grandes gurús de esto de otros sitios y hacerlo tú, pero Sí, cada vez también hay más. esta proactividad de irte al sitio a formarte o ir al sitio a trabajar donde te dé esas posibilidades, ¿no? Y esto es un poco el consejo que les doy. Luego, tengo la niña que tiene clarísimo lo que quiere hacer y el niño no. Entonces, bueno, ya veremos. Paciencia, ¿no? No, pero pues es normal, es decir, creo que hay gente que tiene una vocación como muy evidente, ¿no? Que tú la ves desde pequeño y otras Sí, sí, personas sí, sí, no sí. la tienen tan definida, ¿no? Y que van encontrando. Y entonces, bueno, yo con él quizá, pues yo qué sé, pues plantearle formaciones un poco más generalistas, con prestigio, y que a partir de ahí pues se vaya moviendo, porque en realidad lo que le gusta es el deporte. Lo que pasa es que ser deportista de élite es muy complicado. Entonces no digo que lo deje y que lo haga a muerte y que lo intente, ¿vale? Pero bueno, tiene que haber un plan B. Sí. Bueno, es complicada la situación. Pues ya para acabar, casi para acabar, ¿qué frase pondrías así en una valla, que la pudiera ver todo el mundo? Ostras, pero ¿en base a qué? Es muy, muy amplio esto. Es una frase que para ti sea importante y que la quieras compartir con el mundo. Entonces, ¿qué frase pondrías ahí? Un mantra que para ti es importante. Yo diría que sé positivo. Creo que no hay otra. O sea, sé positivo. Al final creo que todos estamos demasiado influenciados por los problemas, ¿no? Y nos ponen paredes y historias, ¿no? Y te repito, o sea, esto vale en el mundo que vivimos nosotros dos. Estás en Gaza, el tío de Gaza me dirá, sé positivo, vete a tomar por saco. O sea, Estar pensando en otras cosas, ¿eh? me están tirando bombas, pero digo, en el primer mundo yo te diría esto. Es decir, si vives en el primer mundo, al final, sé positivo porque no tienes todas las opciones. Es decir, si vienes de un entorno humilde, por ejemplo, en España, aunque vayas a un cole público en un barrio malo, puedes sacar buenas notas, sacarte la selectividad, si tú quieres estudiar, y poder hacer muchas cosas. O sea, la opción existe. Otra cosa es que quizá tu contexto familiar no te lo permite o tal y cual, pero es que en realidad hay muchas opciones.
Entonces, ostras, en realidad tenemos mucha suerte de nacer donde hemos nacido y las oportunidades que tenemos, ¿no? Entonces, no nos busquemos problemas ni historias, sé positivo y pa'lante. Qué bien, me gusta, me gusta. Y además es curioso porque veo en ti que tú eres un tío súper mente muy científica, muy pies en la tierra, muy práctico, muy pragmático, y a la vez, gracias a eso, te ha llevado a que no dejes de lado el lado emocional, el lado espiritual, el lado el desarrollo personal. Todo eso tú lo tienes clarísimo. Entonces tienes las dos cosas juntas. Yo es lo primero que vi en ti y dije, hostia, qué tío, qué hombre más trabajado, tío. Es que, bueno, yo es que diría que, bueno, es un poco crítico. O sea, ahora hemos creado un concepto que es ¿lo dice la ciencia o no lo dice la ciencia? ¿Vale? Con eso tiran todos, ¿vale? Esto se vio en el COVID, ¿no? La ciencia dice que tal, ¿no? Pues no tenéis ni idea de qué está pasando. O sea, entonces, cuando uno es mínimamente científico le interesa, por ejemplo, la física cuántica lo que ha demostrado es que todos los preceptos físicos que se han utilizado hasta ahora matemáticos no valen. Y que, y que es una aproximación a la realidad, ¿no? Es un poco metafórico, ¿no? Es decir, avanza la ciencia y te das cuenta que cada vez sabes menos, ¿no? Y esto es así. Entonces, la gente que es racional, tal, no sé qué, tal, no sé qué, no, la ciencia, no sé qué, no sé cuánto, sí, pero es que nos explica poquito, ¿vale? Entonces, no se puede separar muchas cosas o sea, y entonces, el trabajarte emocionalmente a ti mismo es algo que tienes que hacer en paralelo a cualquier otra cosa, porque es lo que te mantiene bien. Al final, tu cerebro es un proceso químico, ¿no? Que tus emociones químicamente te generan muchas movidas, ¿no? Y cuando entendí que mis mierdas emocionales afectaban a mi cuerpo, a todo lo que hacía, y que era pura química, pues ostras, te das cuenta que si no te lo trabajas, te estás haciendo daño a ti mismo. Y entonces es importante el trabajártelo para darte cuenta de relativizar los problemas, de cómo cuidarte a ti mismo, ¿no? Que es la forma de también cuidar al resto. Y, y ostras, estamos en un momento donde hay muchas opciones. Muchas opciones, pero esto es clave. Esto es clave porque al final no es cuestión de ser trabajado, es una cuestión de ser consciente del impacto que tiene ciertas cosas en tu día a día. Y esto no se aprende al momento, ¿eh? Esto necesita gente alrededor que te vaya ayudando. Y esa es un poco la clave. Yo he tenido suerte de gente a mi alrededor. La primera, pues mi mujer, que quizá ella era mucho más espiritual que yo. Y al final, pues dije, bueno, voy a darle no sé, un espacio a esto que ella plantea, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, Voy a hacer ciencia de verdad, porque eso es hacer ciencia. y entonces Experimentar. cuando te lo explican bien o cuando le sacas cosas, dices, coño, pues no, esto no es chamanismo, o sea, que hay muchos, ¿no? Entonces, el trabajarte personalmente a ti mismo es importante. Y es tan básico como cuidarse, no tiene, no tiene más. Y esto tiene beneficios. Como tal, todos pasamos momentos malos, momentos buenos, y hay que aceptarlos, ya está. Pero, por ejemplo, cuando vamos en la gestión, en una empresa donde conviven, yo qué sé, 10, 20, 30, 40, 50 personas, imagínate el volumen de emociones y de historias que hay dentro. Y entonces tú no puedes separar la gestión de la parte emocional. Tú puedes poner unas reglas muy claras, que eso es lo que ayuda a la gente, ¿no? Como los niños pequeños. Pues límites, objetivo, todo cuadrado, todo vale. Y ahí todos nos sentimos cómodos. Pero luego hay sentimientos. Entonces, si tú no te has trabajado, no lo entiendes, es complicado empatizar con el resto, ¿no? Y eso es importante. Hasta cierto límite, es decir, pero que eso es importante. Pero bueno, ya te digo, no creo que sea nada extraordinario. Es simplemente llegar a la conclusión que hay que cuidarse. Bueno, para mí sí que lo es porque no es habitual, ¿sabes? También es así. Así que bueno, tienes un mérito, no te quites el mérito, te He has sido muy entrenado. impulsor, ¿no? Y lo he entendido cuando me has dicho que tu mujer es profesora de yoga, no sabía ese dato, he entendido muchas cosas de ti. Después decir, porque es que la influencia es inevitable. O sea, si compartes tanto tiempo
con tu mujer, que es profesora de yoga, te equilibra, es que te equilibra, es que te influencia. Sí, al final parece que no, pero te sientes atraído un poco por cosas distintas, ¿no? Es decir, porque necesitas un poco complementarte, pero sí. Y tu hijo con el deporte, pues también, el deporte es pura emoción, y tienes que la gestión emocional, o sea el deporte que sea, es que la parte emocional de cómo controlas tus emociones, Hay que cómo te pensar que centras, te concentras, importantísimo. ahora se ha desarrollado mucho todo el coaching deportivo y todo este universo está muy avanzado. Está muy avanzado. Ya antes se hacía, ¿eh? Yo recuerdo, yo había jugado a tenis y a básquet, así bastante nivel, y ya se hacían, ya había gente que empezaba a hablar de temas mentales y había ciertos aspectos, ¿no? Muy liviano, ¿eh? No era como ahora. Pero ahora sí, es súper importante, porque es que lo cambia todo. Por ejemplo, yo una tontería que hago con mi hijo, que es, le digo, vale, para el partido de mañana, ¿qué quieres que pase? ¿Qué propósito te pones? ¿Qué quieres que ocurra? ¿No? Visualízalo. Mírate las jugadas que te gustaría que pasaran. Esto, lo otro, tal, no sé qué. Y si las ves y te las imaginas realmente y tal, hostia, salen, ¿no? Y nada, pues el otro día, por ejemplo, él empezó a esto, ¿no? Tenía como una serie de gestos técnicos que quería hacer y eran un poco vacilones, entre comillas. O sea, lo puedes hacer, pero según en qué contexto. No como en el juego de la mano, pero es como si haces un regato un poco así pintón, ¿no? Que dices, estás. Pero bueno, él lo tenía muy en la cabeza de que quería hacer esto y Se tal, quería ¿no? divertir también, déjalo que se divierta. Y yo, sí, adelante, adelante. Pero claro, hay que tener las agallas luego de hacerlo, ¿no? Y él, hostia, lo tenía y lo hizo, le salió muy bien. Joder. Y en parte es esto, es ostras, el pensar y tal, ¿no? Entonces intento ayudarle a veces con esto, porque va Claro, muy bien. joder, es que es una ayuda grandísima eso. Lo hacen todos los deportistas de élite, ¿sabes? Se proyectan, visualizan. Es la primero. Mueves la energía ahí y gracias a eso es doble entrenamiento, porque ya lo entrenan mentalmente, luego en la práctica, como que ya tienes más práctica, más experiencia, lo haces mejor, porque ya lo Yo, has yo, hecho mentalmente. claro, yo lo expliqué, es igual que cuando hay una reunión de trabajo o algo así. Yo, o sea, miro con quién voy a hablar, quién tengo mis interlocutores, por dónde puede ir la conversación, hacia dónde quiero que vaya. La repito en mi cabeza. Y esa reunión la genero al detalle. Ostras, luego cuando pasa, no es exactamente lo que yo me he pensado, pero normalmente se parece. A grandes rasgos. Pero sí que me da muchas herramientas para saber decir cosas porque ya las tengo muy preparadas. ¿Vale? Entonces el hecho de la repetición, si repites algo muchas veces, ¿sabes? La interiorices y tal, pues te Claro. sale, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y esto, por ejemplo, viene esto no está en los cursos de management, esto es más de, Del de gente deporte. del deporte o de gente que se trabaja emocionalmente o tal, ¿no? Entonces es como estoy extrapolando elementos o sea, en los cursos de management de hace 20 años nadie hablaría de esto. Sí, porque estaban atrasados, pero realmente si te enfocas, el deporte es alto rendimiento, que es máximo rendimiento, es la competición más, pues eso, más brusca, pues en el mundo de la empresa funciona parecido. Es que tienes que utilizar las mismas técnicas que utilizan ellos, porque es que como no lo utilices, los demás sí lo van a utilizar y lo van a hacer mejor que tú, básicamente. Juegan con ventaja. En este caso, tu hijo juega con ventaja gracias a que tú le asesoras y, joder, tiene a un entrenador en casa que le está ayudando. Y, joder, pues eso es nada. Sí, Y más tu mujer también, es decir, doble. Tu hijo tiene ventaja. sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo una vez que él tenía pensamientos muy negativos, tendría como demasiada tendencia ostras, no me sale, tal, esto es una mierda, ¿no? Como un poco autodestructivo a nivel de tal. Y ahí le pedí a mi mujer y estuve muy encima de él en intentar rebajar esto. A ver, no está conseguido completamente, porque también es un poco su esencia, ¿no? Pero ostras, hemos mejorado mucho
en el cambiar, ¿no? Negativo a positivo, Cambiar el discurso poco a cambiar el poco. discurso, tal, ¿no? Para él mejorar Y se ha dado cuenta del beneficio de cambiar también. por supuesto, sí, sí. Mira, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El otro día en las categorías de pequeños tienes A y B. O sea, son como 2 Sí, años. mm. Entonces él juega dobla, ¿no? Está con los mayores y está con los de su edad. Y claro, lógicamente, pues le apetece más ir con los mayores, o sea, pues está en la liga superior. Bueno, La presión, sí, sí. esto le gusta más. Y entonces cuando juega con los de su edad, Se aburre más. bueno, se aburre. Le pasó el otro día que el que es tan competitivo, pues algunos compañeros no No lo entendían son tanto. jugadas o no seguían, era más un tema táctico, ¿eh? Y él se enfadó. Entonces se frustró a saco, ¿no? Y me cago, ¿sabes? No me están siguiendo. Y entonces lo que generó fue un poco miedo, es decir, generó cosas negativas en su entorno, en sus propios compañeros, en el propio entrenador, ¿no? Entonces fue un trabajo de decir, te entiendo, tienes razón de estar frustrado, tú lo que quieres es ganar y no te están acompañando y lo que estás planteando es cierto, no te quito una coma. Pero al final tener esa actitud no te beneficia ni a ti ni a tu equipo, ni a tu entrenador. Con lo cual, por mucho que te doy la razón y que te entiendo, tenemos que cambiar esto porque no va a funcionar. Entonces, pues hablé con el entrenador, le dije, hostia, pues mira, él está frustrado por esto y por esto, ha pasado todas estas cosas, siento la actitud que ha tenido, y entonces ya le dije al chaval, digo, tienes que pedirle perdón a tu entrenador, a tus compañeros, y no sé qué, no sé cuántos, que ya le jodió. Y nada, intentar que convirtiera eso en positivo, ¿no? Y es lo bonito cuando son pequeños porque lo puedes hacer. Y en eso está, al final pues él hace este tipo de cosas y yo me reflejo en él. Yo era de jugar a tenis y romper raquetas. Tenía una mala leche que tal y tenía una frustración que si no me salía al punto entraba en colapso. Entonces, claro, yo también en el fondo les digo, a ver si le estoy pidiendo algo que estoy más o menos consiguiendo dominarme a mí mismo ahora, con 40 y largos. Estoy pidiendo a un chaval de Se lo quiere 14 hacer. años que tenga... No puede ser, o sea, con lo cual No. intento, pero bueno, pues intentas un pelín ayudarle, ¿no? Pero sí, le marcas la dirección. Ya luego él lo irá puliendo. Pero sí, joder, me parece súper interesante. Pues, Alex, no te robo más tiempo. Dijimos 1 hora y estamos ahí. ¿Dónde te pueden encontrar? He visto que tienes LinkedIn. ¿Tienes algún sitio más donde te pueden encontrar? Si alguien te quiere preguntar, si algún día vas a sacar un curso, algo, para estar en contacto Sí, contigo. sí, yo creo que LinkedIn es la mejor herramienta, pero con una salvedad. Lo digo porque no, huyo un poco de ciertas redes sociales por un tema de privacidad, con lo cual las tengo todas, pero no participo y no tengo mi nombre, ¿no? Utilizo siempre un cover por un tema de estar por detrás, ¿no? Es decir, Estás investigando, estás en modo investigación. lo miro, pero no participo, ¿vale? Entonces, yo diría LinkedIn, lo que pasa es que LinkedIn últimamente, el acoso y derribo al cual se somete es muy bestia, ¿vale? Entonces, lo único que pediría es que en el cuerpo del correo, o si alguien me quiere contactar, lo que quieran, pongan que viene a través tuyo. Vale. Porque si no, Porque será ignorado, ¿no? es muy importante también ahora la comunicación, o sea, todo el mundo recibe muchos impactos, entonces tienes que buscar algo que el otro se fije, porque yo te puedo asegurar que recibo mensajes, mails, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y al final acabamos tendiendo a... Yo es que ahora si no conozco el número de móvil no contesto, ¿no? Entonces al final siempre digo, no, primero envía un WhatsApp y di, soy tal de tal, que no me, ¿sabes? No me conoces, pero este es el motivo por el cual te llamo, ¿no? Entonces esto es lo Claro. mismo. Perfecto, pues sí, perfecto. ¿Cómo es tu nombre en LinkedIn? No, Alexandre de Preux, niño, espérate, ahora te lo digo bien. Pues sí. Sí, Alexandre de Preux, niño. ¿Te lo escribo aquí en algún lado o no? No, yo lo tengo. Yo lo apuntaré aquí. En el chat.
lo apunto aquí debajo aquí debajo de la entrevista y se quedará por si alguien te quiere contactar. En LinkedIn. Perfecto. Sí, es muy rápido. Solo con que pongan el motivo, o sea, es decir, tu nombre, ya está. Pues un placer, A Alex. ti, Muchas gracias. Espero que sirva y a mí me ha gustado mucho. Nos vemos en otra. Que vaya chao, muy chao. bien. Chao.